La razón por qué el dolor es más fuerte en situaciones espirituales es que nosotros ya nos hemos acostumbrado a sentir abuso en las sociedades normales, pero en contextos espirituales, nosotras, estamos yendo a estos lugares con nuestros corazones abiertos para sanar justamente estas traumas de abuso. Y lo que duele más es una doble traición de que estos sitios prometen tener esta compasión, prometen tener alta conciencia, prometen tener entendimiento de lo que es ser un espacio sensible. Sin embargo, son los lugares y las personas que te están retraumatizando en experiencias que tú estás viniendo a sanar. Darles la bienvenida a este evento de la Scientific and Medical Network. Mi nombre es Natalia Sánchez. El evento se titula Abuso Espiritual, Prevención, Identificación y Manejo. Y le quiero dar la bienvenida y las gracias a estas tres invitadas el día de hoy. Juliana Arango, Fernanda Baraybar y Cristina Suyay. Bienvenidas, chicas. Bueno, y entonces voy a comentar un poco acerca de cada una de ellas. Entonces, Juliana es terapeuta transpersonal, instructora de yoga, coach espiritual, ritualista, masajista, danzante, escritora y viajera. Ayuda a las personas en su camino de despertar, sanación y responsabilidad comunitaria. Su enfoque está en el empoderamiento femenino, ancestral y desarrollo de intuición. Gracias, Juliana, por estar aquí. Fernanda Baraybar es psicóloga transpersonal, especialista en marketing, escritora y chamán practicante. Trabajando con las comunidades Quero de Perú, está ayudando a mantener vivas las tradiciones de sus ancestros al aprender de sus prácticas ancestrales. Actualmente trabaja como consultora independiente de marketing. Su pasión la impulsa a crear para organizaciones centradas en la expansión de la conciencia. Trabaja en Synergetic Press. Está cursando una maestría en espiritualidad, conciencia y psicología transpersonal en Aleph Trust del Reino Unido con el objetivo de realizar investigaciones adicionales sobre fenómenos parapsicológicos. Y finalmente, Cristina Peso es facilitadora de yoga sensible al trauma, ofrece sesiones online y presenciales desde esta metodología, comparte talleres, retiros y cursos para difundir el tema del trauma y que no sea más un tabú, y al mismo tiempo generar responsabilidad, conciencia y sensibilidad sobre poder tener espacios cuidados y éticos para todos los supervivientes. También es creadora del espacio Suyay, un espacio virtual donde comparte temas de sanación colectiva desde un enfoque antirracista y descolonial. Actualmente está cursando un diplomado en la Universidad de Jujuy, Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares en Abya Yala. Entonces, pues le doy la bienvenida y en general lo primero que vamos a hacer, Juliana primero nos va a hacer como una pequeña práctica para situarnos en el espacio, conectarnos con el tema. Luego ellas van a presentar, digamos, como tal el tema, unas diapositivas y luego ya va a ser algo un poco más dinámico, como un diálogo, como tipo entrevista. Yo haré ciertas preguntas y ya al final pues daremos aproximadamente unos 30 minutos, 40 minutos de tiempo para preguntas y comentarios del público. Entonces, Juliana, te doy la palabra y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Natalia, por esa introducción y agradezco la oportunidad para hablarles a cada uno, junto a Cristina, junto a Fer. Nosotras formamos parte de un proyecto que hemos partido, que está cogiendo luz y fuerza, que se llama Haramara Sal Sanctuary, Santuario, y se enfoca en el tema de abuso. Le damos apoyo a las mujeres al visibilizar sus historias dentro del contexto espiritual. Entonces, bueno, es un honor poder estar aquí con ustedes y tocar y abordar estos temas. Y quiero decir, antes de iniciar, bendecido presente, cada vez que nos reunimos de esta forma, gente que no nos conocíamos previamente, gente que en el futuro esté viendo esta grabación, bendecido presente, es un momento especial, único y muy beneficioso para entrar precisamente en la presencia, para que podamos recibir todos los mensajes
que nos va llegando intuitivamente a través de cómo vamos a ir tejiendo nuestra palabra. Y como estamos en la virtualidad, quiero que hagamos una práctica, está la invitación de orientación. Entonces pueden empezar a mirar en tu espacio, identificar 5 objetos que estén en tu espacio y simplemente sin darle sentido o mucha mente, como ver los colores, ver la textura, ver la figura. Entonces reconoces que estás viendo ese objeto, estoy aquí ahora en este espacio, con los ojos abiertos, con los sentidos vivos, y te mueves al próximo objeto y empiezas a sentir gratitud. Agradecemos que estamos bajo un techo, protegidos, y agradecemos ese objeto por formar parte de nuestro espacio. Y así ve encontrando los otros objetos. También puedes mirar fuera la ventana y puedes apreciar un árbol o una planta o un pajarito, lo que esté a tu vista. Y de esta forma nos vamos conectando con este tiempo-espacio y todo lo que nos rodea. Entonces ya podemos ir regresando y nos vamos centrando. Y esta es una práctica que vamos a hacer probablemente como 2 o 3 veces más durante la charla, porque vamos a estar hablando mucho. Entonces, para que no nos quedemos simplemente en la mente, vamos a estar haciendo esta práctica que se usa en el trauma para precisamente no quedarnos en la mente y no bloquearnos de los mensajes que nos está dando el cuerpo. Entonces vamos a estar haciendo esa invitación varias veces. Y bueno, Fer, si quieres, abres la presentación para ir introduciendo para Mara, por favor. Y también invito pues a Fer y a Cris antes de que inicien, pues que saluden y se presenten un momentico. A ver, yo puedo empezar aquí. Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Gracias Nati, gracias Juli, gracias Fer, y gracias a todas las personas que están viendo hoy y también en diferido. Lo hacemos desde el corazón, desde el coraje también, ¿no? Desde la vulnerabilidad, desde nuestro corazón. Bajar un poquito acá con humildad, mucha compasión, abrazándonos con todas nuestras imperfecciones. Vamos a compartir un tema que nos toca y que creemos de que es muy relevante para poder visibilizar y hablar del amor, ese amor ético, ese amor justo, ¿no? Así que muchas gracias. Hasta más tarde. Hola a todos, hola, mucho gusto a todos. Igualmente, solo darles las gracias por estar acá. Espero que sea una presentación con mucho amor, con mucha información, que les llegue a todos para poder comenzar a tener estas charlas que son un poquito difíciles para todos, pero esperamos que con esta iniciativa se cree un poquito de semillas a todos para comenzar a crear un mundo un poco más sensible y consciente a estos temas. Así que con todo el corazón que tenemos, esperemos que sea algo educativo para todos. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, también me presento, mi nombre es Juliana y yo los saludo desde el ombligo de Medellín. Soy del ombligo de Medellín. Es un término que a través de la cultura wixárika, de donde viene el nombre Jaramara, usamos para presentarnos según nuestra conexión de la tierra que nos vio nacer. Entonces, en este momento estoy en esta tierra que me vio nacer, muy agradecida, en Santa Elena, en las montañas de Antioquia,
Y así también quiero agradecer los guardianes porque vivo en un lugar donde se cuida el agua y Jaramara significa agua. Entonces, les quiero contar un poco de cómo nació Jaramara Sal Sanctuary desde el Valle Sagrado de Perú. Fue ahí donde me conocí con Fer y con Chris. Y es un lugar, el Valle Sagrado, en la región de Cusco, en Perú, donde la medicina ancestral y las ceremonias de ayahuasca, de huachuma, de huilca, de hongos, de plantas maestras, plantas que han sido usadas por culturas indígenas, nativas, para expandir la conciencia y para armonizar las relaciones, están vivas, pero vivas, 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 vivas. Entonces, viviendo dentro una comunidad espiritual de ese contexto donde en una ceremonia es como tener un gnosis directo, una conexión directa con lo que le llamamos a Dios, con la divinidad, y esas mismas expansiones nos llevan a unas comprensiones de cómo vivir una vida de plenitud, una buena vida, una vida donde nos cuidamos y donde cuidamos nuestras aguas precisamente, que son en cada cultura el agua son las emociones y cómo no nos hacemos daño. Fue desde vivir ahí, en esos lugares donde conocimos líderes espirituales que rezan, porque ser una persona medicina, estar dentro del camino de la medicina y respetuosamente comulgar con plantas maestras o no, es ser una persona que reza por la humanidad y que el rezo de la familia, que el calor del hogar, está fuerte dentro de uno. Y lo que sucede cuando hay líderes espirituales que cometen abuso tras abuso, tras abuso, tras abuso, hay rupturas del corazón, hay una incoherencia. Entonces fue eso lo que nos llamó y nos juntó y sincronizó nuestras vidas para partir este proyecto, porque viviendo en el Valle Sagrado, nos venían mujeres con muchas historias buscando un apoyo y cuando como sociedad no tenemos una asociación que pueda abordar estos temas de una manera madura, ya que no tenemos como un council of elders, un grupo de mayores que nos pueda guiar en estos temas donde no hay esas éticas y integridad establecidas dentro el mundo de la espiritualidad. Cuando se causa daño, pues suceden cosas como estas, el nacimiento de una organización que nuestro propósito es visibilizar las historias de las mujeres. Entonces, al hacer este trabajo, dijimos, bueno, le tenemos que poner un nombre, ¿cuál va a ser el nombre de nuestro proyecto? Y así nos dijimos entre nosotras, cada una, conectémonos con lo que cada una le llamamos a Dios y preguntemos bueno, qué nombre quiere llegar. Y fue a mí que me llegó el nombre Jaramara, no sabía qué significaba. Y yo le dije a las chicas y ellas dijo, sí, nos gusta el nombre. Y bueno, ahora investigando, he caído en cuenta que pues fue una canalización muy especial, muy sincrónica, para nada de casualidad, porque la diosa se le dice Tatai Jaramara, según la cosmovisión wixárika, es el origen de todo cuanto existe, el mar. Ella protege y limpia a todos los seres vivos. Y esta cultura wixárika viene de México y dentro de su cosmovisión trabajan con el único otro cactus que crece en el mundo, que es psicoactivo, que ha sido usado desde el principio de los tiempos para precisamente tener esa conexión divina, el peyote, el jicuri, que es el primo del huachuma o el San Pedro, que crece en el Valle Sagrado. Entonces ahí hay una conexión muy bonita, empezando porque
en ese despertar espiritual estamos en búsqueda de conexión y cada una de nosotras hemos sido viajeras, buscadoras y nos ha llamado las plantas maestras. Y son culturas muy profundas que son las que nos han enseñado cómo trabajar con ellas para nuestra sanación. Y es un poco delicado. Bueno, después vamos a compartir más sobre por qué es tan delicado trabajar con las plantas maestras, pero un poco sobre la cosmovisión wixárika es que ellos en la zona de la costa de San Blas es el límite poniente del medio mundo y el medio mundo es nuestro mundo terrenal, es nuestro mundo aquí y el poniente desde la rueda medicinal mexica, que es el camino rojo en el que yo estoy. El poniente es el rumbo de la mujer, es la dirección de la mujer, de la sangre, de nuestras aguas, de las emociones, de la transformación corporal, de la sabiduría de nuestro ADN. Se le dice el rumbo de la mujer en el poniente porque es ahí donde honramos a las aguas de donde venimos, de ese vientre, de nuestra madre. Y según la cosmología wixárika, donde habitan los hombres, que son los hombres chamanes de esta etnia, hay una línea ahí que es conocida como Tucameriche, la línea de sombra, y es el lugar a donde van los muertos antes de parir, permaneciendo ahí solamente aquellos que cometieron muchas transgresiones sexuales durante su vida. Entonces, esta tradición de los wixárikas tienen el costumbre de, dentro de su cosmología, como no necesariamente juzgar, pero tienen el conocimiento de que todos los hombres que han cometido abusos, muchos abusos en su vida, ya reconocen que cuando llegan a la muerte no trascienden, no elevan, no siguen la luz, se quedan por ahí. Entonces, esto es muy importante, muy significativo, porque es esta justicia de nuestros mayores, de las culturas indígenas más antiguas, que se ha perdido bastante en la historia, que ya no se reconoce, ya no se habla tanto sobre la importancia de respetar a la mujer, porque, Fer, ¿puedes continuar al próximo slide, por favor? Sí, porque en nuestro propio despertar espiritual nos dimos cuenta que aunque hay víctima y perpetuador adentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, cada uno muchas veces de nuestras vidas hay diferentes de grados, somos víctima y somos perpetuador a la misma vez. Esto, la espiritualidad nos invita a tener esa conciencia de que pues lo que no nos gusta en el otro es una reflexión de lo que no hemos sanado en nosotros. Esa es una de las enseñanzas espirituales que empezamos a integrar en nuestro camino. Pero la realidad en la que vivimos es que 1 en 3 mujeres han sido o serán violadas o golpeadas en su vida. Vivimos dentro de un patriarcado colonizador que extrae de la madre, de la naturaleza, de lo que da vida. Vivimos en un mundo donde eso ya está muy normalizado. Está normalizado el no tratar la madre naturaleza como parte de nosotros, como una extensión de nosotras. Y nosotras venimos, somos la generación que venimos a romper con las historias de nuestras madres y abuelas, y afortunadamente se ve más y más y más respeto y honor hacia el femenino, pero cuando entro en nuestras propias familias y culturas, nunca aprendimos qué es la sexualidad sagrada, qué es el intercambio de energía consciente, que nadie tiene derecho o acceso a nuestra energía y que nadie nos conoce más que nosotras mismas. Cuando no aprendemos a confiar en nuestra intuición,
hay un desempoderamiento. El abuso ha sido muy normalizado dentro de nuestras propias culturas, especialmente en América Latina. Tenemos una historia de mucha violencia política, entonces nuestro enfoque también es como ampliar la visión y caer en cuenta que estos abusos están en nuestra sangre, o sea, vienen desde muy atrás. Y muchas veces los mismos perpetuadores ni saben que están cometiendo un abuso. Entonces, más tarde, mis compañeras van a compartir exactamente sobre cuáles abusos estamos hablando. Fer, si puedes continuar al próximo, por favor. Estamos en un despertar colectivo y eso lo que significa es que como hemos vivido tantos siglos enfocados en desarrollando nuestra parte industrial y material que ha sido necesario para nuestro avance como una humanidad, nos hemos desconectado de nuestra espiritualidad, de nuestra conexión con el espíritu. Y nuestra conexión con el espíritu es algo muy personal y tiene que ver con reconocer todo también como energía, como emociones, como energía y como emociones. Y entonces, como les decía antes, precisamente cada cultura, por el hecho de ver las emociones como el agua, un despertar colectivo, significa que estamos reconociendo que somos más agua que tierra, pues en nuestro cuerpo necesitamos para vivir realmente bien, necesitamos beber mucha agua y dentro de este camino del corazón también se dice mucho que necesitamos limpiar nuestras aguas y para limpiar nuestras aguas tiene mucho que ver con el perdón y la compasión y por eso está tanto la necesidad por desarrollar nuestra parte femenina, nuestra parte intuitiva. Entonces la segunda parte del nombre que le hemos puesto a nuestro proyecto es sal. Sal es sal, es un bálsamo, es lo que uno se pone para sanar las heridas. Y nosotras estamos aquí para enseñarle a la gente que las heridas se sanan cuando uno las abraza y cuando uno las habla y cuando uno comparte su historia. Entonces, las víctimas necesitan justicia y se la pueden dar cuando aprenden a resignificar sus experiencias dolorosas y compartir sus historias. Entonces, regresando a el origen de la palabra agua, que es aqua, que también en los otros nombres no es solo Jaramara, que significa también madre del mar, sino también Yacumama, Mini, madre Cuñac, madre Cocha. El agua es nuestra madre y estamos aprendiendo todos juntos cómo tenerle más respeto a nuestras emociones, a nuestras propias madres y todo lo que han vivido. Y entonces para eso estamos, para hablar sobre nuestros temas personales, las historias de las mujeres que han compartido con nosotras lo que han vivido en sus búsquedas espirituales, para así ir todos juntos tejiendo un mundo más consciente donde también empezamos a abrirle la puerta a caminos que nos puedan enseñar cómo no solo perdonar, pero to hold accountable, cómo puede ser que personas que cometen tantos abusos, o sea, no tenemos la respuesta, pero es un problema de éticas y de integridad.
Entonces, venimos a hablar sobre estas cosas y más que nada, cómo desarrollar nuestra propia intuición para no ponernos en lugares inseguros. Entonces, bueno, chicas, gracias y les doy la palabra. Gracias, Juli, gracias por introducir a Jaramara, la diosa que en verdad nos ha ayudado muchísimo en este proceso, no solamente a crear este santuario para las personas que en verdad lo necesitan, pero también para ayudarnos a tener la conversación que no es una conversación fácil de tener, pero esperamos que con abrir las puertas a este santuario y abrir las puertas a estos temas, vamos a comenzar a crecer semillas, no solo en la conciencia de cada una, pero en la conciencia de los hombres en este espacio, para entender dónde existen las líneas, entender qué queremos decir cuando hablamos sobre la integridad y las éticas, y comenzar a difundir este tipo de conversación y abuso que algunas veces no se identifica, no se ve, no se habla. Muchas de las conversaciones que hemos tenido, yo creo que en estos años en lo que es el mundo espiritual, es como todo se pone abajo, em, se esconde, ¿no? Todo se pone abajo de, ¿cómo se dice? La alfombra, ¿no? Nadie lo quiere hablar, nadie quiere tener la capacidad de identificar y decir las cosas que no están bien en este tipo de situaciones. Y algo que Jaramara en verdad quiere comenzar a hacer es programas educativos para que las mujeres y los hombres comiencen a aprender dónde existen estas líneas. Parte de este proyecto es identificar este tipo de comportamiento y tipificar los diferentes tipos de abuso que estamos viendo y experimentando, no, porque no estamos, que estamos teniendo una experiencia y las cosas que estamos observando cada uno estando en este tipo de situaciones, especialmente en las comunidades espirituales, comunidades conscientes y en lugares ceremoniales. Em, Vamos a hablar de los diferentes tipos de abuso, comenzando con el abuso físico, que es un abuso muy material, un abuso que pasa más de lo que quisiéramos en verdad hablar. Situaciones en ceremonias, por ejemplo, con chamanes que este, crean decir no a las personas que están en sus ceremonias, en sus retiros, hablando sobre sanación sexual, en momentos cruzando líneas físicas, en momentos cuando las personas están muy vulnerables, dormidas, también drogar, por ejemplo, ciertas plantas medicinales para que las personas sean más susceptibles. Y este tipo de abuso se ha visto bastante en estas experiencias, lo cual ha sido muchas de las razones por qué nosotras pensamos que este espacio era muy necesario. Cosas que hemos podido observar son sumisión sexual, comportamientos de un depredador, entender nuestras líneas y cómo separarnos en situaciones físicas cuando no estamos empoderados. Y esto viene con otro tipo de abuso, que no son tan visibles. Obviamente, estas son situaciones que podríamos denunciar, podríamos ir a una persona de poder a decir, por favor, necesito ayuda. Muchas de las historias que hemos recibido, lo cual los chamanes han podido ir o sea, ir a la cárcel o tener justicia a las víctimas, es porque se pueden hacer exámenes físicos en la persona. Em, con este tipo de situación es bastante obvia, ¿no? Son situaciones que hemos visto en la sociedad, son bastante normales. Sin embargo, Karamara quiere concentrarse en crear la tipificación y las características de lo que queremos decir con abuso espiritual. El abuso espiritual no es un término que se ha hablado mucho en las sociedades normales. Sin embargo, es algo que se ve muchísimo en situaciones ceremoniales y en comunidades conscientes. Otro tipo de abuso que es bastante físico es el abuso financiero. Y la razón por qué queremos hablar de todos estos tipos de abusos es porque el abuso espiritual es
un componente que puede incluir todo otro tipo de abuso. Lo que queremos decir con eso es que es intrínsecamente vinculado con todas las formas de abuso. En una situación espiritual puedes ver abuso físico, abuso financiero, abuso psicológico y abuso emocional. Lo que se agrega en el abuso espiritual, lo vamos a hablar en un momento, que es un nivel un poco diferente a todos estos, pero puede incluir todos estos también. Más que nada hemos visto la normalización de las estructuras abusivas. Y esto viene bastante o se ve en los momentos espirituales, dado que muchas personas están en momentos vulnerables y dan su poder a una persona que se reconoce más poderosa o está usando su poder em, en situaciones donde, o sea, nosotros mismos colocamos el poder a esa persona, ¿no? Estamos tan vulnerables que decimos necesitamos tanta ayuda y por esa manera damos ese poder. Con estos tipos de abuso, el financiero, como estaba diciendo, es bastante físico. Un ejemplo puede ser, si usted quisiera sentirse o quisiera tener más sanación, va a costar tanto. Si quisiera, para poder sanar tu trauma sexual, por ejemplo, vamos a necesitar 4 sesiones de ayahuasca. Por lo tanto, necesitamos que nos des este dinero o cuando estés involucrada en la ceremonia en sí te pueden comentar cosas como, has estado haciendo muy bien, pero si quieres llegar a este otro nivel, vas a tener que pagar más. Este tipo de coerción financiera o manipulación financiera trabaja en tu vulnerabilización en el momento para tú dar más dinero. Eso es bastante material, bastante físico, bastante visto. Sin embargo, lo que Jaramara también quisiera exponer y comenzar a crear más características para que podamos crecer nuestro discernimiento en este tipo de situaciones, es que lo psicológico, emocional y espiritual no es visto, no es material, es algo que se siente. Y por eso es que Juliana estaba hablando bastante sobre cómo podemos crecer nuestra intuición. Con la manipulación psicológica podemos ver diferentes tipos de características que nosotras acá en Jaramara hemos trabajado para poder caracterizar, como he dicho antes. Por nuestras propias experiencias hemos podido reconocer cómo se ven estos patrones en las personas y nosotras hemos creado tipo un infográfico para que cualquier persona que esté en esta situación, especialmente psicológica y emocional, que en muchas maneras puede ser que las personas quieran manipular tus memorias, manipular tus pensamientos. Es muy difícil saber qué es real y qué no es real. Por lo tanto, estas caracterizaciones funcionan en momentos críticos para una persona poder llegar otra vez a sus sentidos comunes y poder tomar acción. El abuso psicológico, por ejemplo, viene con intimidación emocional, viene con aislamiento de amigos y familiares. Hay también, como he mencionado, manipulación de pensamientos. Y esto puede venir con condiciones. O sea, por ejemplo, un ejemplo, una persona en una situación espiritual te puede decir algo como, bueno, si usted quisiera ser persona de medicina o si usted quisiera sanar esto, entonces tiene que hacer esto. Te ponen condiciones. Te comienzan a decir, tu familia no tiene la razón, tu familia no sabe. Aquí nosotros somos tu familia nueva. Usted tiene que creer o hacer las cosas que hacemos en este sitio, si no, usted no es parte o no está haciendo la sanación correctamente. Este tipo de condicionamiento puede venir muy sutil. Por lo tanto, algunas personas no se dan cuenta que están en modalidades de abuso hasta muy tarde o en momentos que ya no se sienten ellos mismos cómodos para salir de la situación. Esto pasa igual con la manipulación emocional. Podemos hablar de patrones repetitivos, por ejemplo, de una persona que quiere quedarse en su nivel de poder, este, agresiones verbales, ¿no? Pueden también decirte cosas que te bajan la autoestima. Pues, por ejemplo, no, tú no sabes nada, aquí sabemos nosotros más. No, tú no tienes la experiencia para saber.
tienes que tomar esto y tienes que tomarlo de esta manera porque nosotros sabemos más que usted. Em, lo que nosotros reconocemos como gaslighting, que es distorsionar o negar la realidad de la víctima. Por ejemplo, la víctima puede venir a decir, oye, he sentido que un chamán me ha tocado mientras que yo estoy durmiendo, y te pueden decir algo como, no, no, eso no es verdad, tú estás creando esto en tus sueños, o eso es lo que hacemos acá en este retiro, es algo que es parte de lo que tienes que hacer. Este tipo, otra vez, de coerción es maneras para poder crear manipulaciones en las personas. Y la temática que queremos llegar nosotras a la final es el abuso espiritual, que no solo toca todos estos diferentes tipos de abuso, pero también usa la distorsión de trascender o manipulación de creencias para que las personas se queden en niveles de depender de estos gurús o charlatanes chamánicos y nos hacen creer que ellos son la última conciencia. Un ejemplo de esto puede ser retiros que usan libros o usan conocimientos en que tienes que seguir esos conocimientos, o si no, no puedes tomar parte, por ejemplo, que son modalidades más como cultos. O también pueden usar dependencias de humillación o de culpa, para que la persona comience a tener una autoridad distorsionada. Em, Estos son los diferentes tipos de abuso que hemos visto nosotras, pero Chris nos va a hablar un poco más de cómo reconocer estos tipos de abuso, y hablar más sobre la manipulación sutil. Gracias, Fer. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias, Juli. Y bueno, para nutrir un poco lo que estaba hablando Fer, es también interesante cómo algo tan individual nos recuerda que nada es personal, ¿no? Porque el sistema patriarcal, racista y colonizador que vivimos apaña estos abusos, apaña estas conductas por la impunidad que existe, ¿no? Entonces, también es sumamente importante reconocer y recordar lo esencial que es tener a los operadores de justicia más macro, por así decirlo, desde la forma ideal, que tengan una sensibilización y formación ante estos temas, ¿no? Porque al seguir normalizando este sistema patriarcal, invisibiliza estas situaciones de abuso espiritual, que son mucho más sutiles, que no son fáciles de detectar. Pero como decía Fer, una vez que organicemos el abuso espiritual, va a ser más fácil poder detectar y decir, mira, estoy pasando esto, y asimismo podrá ser juzgado, porque si no se tipifica esto, se va a minimizar. Si no se problematiza esta situación, se va a seguir normalizando y no va a pasar nada. Entonces recordemos eso, que nada es personal, que desde esta esfera individual a esa persona que viene tan vulnerable a pedir ayuda, a querer sanar, es porque viene de un sistema completamente abusivo, ¿no? Entonces todo es como una cadena, todo está totalmente interrelacionado. El otro día escuché una frase que me encantó, leí una frase que me encantó, que hay muchas personas que dicen, pero es mi camino espiritual, es mi sanación, el amor propio, que es totalmente válido, pero no podemos pensar, como decía Buda, que la hoja que vemos o el agua que tocamos no la tocan otras personas. O sea, es muy importante saber que somos un tejido, ¿no? Y como este tejido hay que tomar responsabilidad y hay que incomodarnos y hay que preguntarnos y hay que ver las maneras que podemos para poder hacerle frente a un sistema también más grande que nosotros muchas veces. ¿Y cómo le hacemos frente? Porque también antes de señalar estas identificaciones, para mí una de las formas de hacerle frente es cuestionándolo, ¿no? Es preguntándonos cosas, es tener conversaciones incómodas con nuestra familia, con nuestras comunidades, ¿no? Es reconocer de que hay algo más grande que nosotros y decir, ok, ¿cómo podemos hacer desde nuestro lado accionar desde estas acciones que estamos tomando desde Jaramara, desde nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante saber que tenemos el poder para hacerle frente a este sistema más grande que nosotras.
Y bueno, una de las formas que podemos detectar este abuso espiritual no es tan fácil, puede ser una forma muy sutil. Normalmente, una de las formas es, por ejemplo, minimizar a esa persona, ridiculizarla, hacerla sentir tonta, no escuchar sus emociones, no escuchar lo que siente esa persona, decirle, ay, esa jerarquía está muy presente, yo sé más que tú, ¿no? Tú no sabes nada. Entonces esa persona que ya viene de por sí muy sensible, que ya viene quizás con muchos traumas, con muchas cosas que resolver, se puede ir encogiendo. No quiero generalizar, esto es algo muy complejo, pero estoy hablando de unas formas que nos pueden ayudar un poco a trazar mejor la línea, ¿no? Otra de las cosas es que esta persona tenga mucha influencia y haga que se aísle y que yo soy tu salvador o yo soy tu héroe y conmigo tú vas a aprender todo, ¿no? Entonces le quita totalmente el poder ya a esa persona, ¿no? De poder tomar las riendas también de su propia resignificación de heridas, de su propio entendimiento. Entonces yo te voy a decir cómo tú tienes que sanar, yo te voy a decir cómo tienes tú que comportarte, yo te voy a decir lo que tienes que hablar. Entonces, sutilmente se van entrando a esta línea también, ¿no? Otro de algo que no es tan sutil es también la forma en que se te acercan, ¿no? Me ha pasado muchas veces que estas personas, por ejemplo, como tienen años en las comunidades espirituales, son más respetados porque tienen negocios, qué sé yo, y muchas veces o sea, sienten que tienen el derecho de invadir tus espacios, ¿no? Entonces yo me doy cuenta porque trabajo, porque estoy integrando y todo eso, pero una persona que viene con más cosas, con más rollos, que está empezando este camino, no va a saber poner límites, ¿no? Va a decir, bueno, como es una persona que tiene autoridad, voy a confiar automáticamente en esta persona, entonces voy a empezar a dudar de mi propia intuición, porque eso sí, no, tu intuición no existe, ¿no? Entonces, hay muchas maneras también de darnos cuenta cómo colocan su poder encima de las demás personas, siempre, ¿no? Siempre tienen la razón, no hay manera de tener un diálogo horizontal, ¿no? Siempre es muy jerárquico el diálogo que se da también ahí. Y, y bueno, podría mencionar una lista eterna, pero más o menos es así, ¿no? Las personas que se autorizan y manejan sus cualidades, por así espirituales, en vez de manejarlas, como decía Juli, para armonizar, para trabajar por un bien común, por la humanidad, todo lo contrario. Entonces, todos los traumas que tienen estas personas, estos líderes y charlatanes espirituales, hacen todo para seguir violentando a sus víctimas, ¿no? Seguir viviendo desde una forma poco ética para seguir aplicando su opresión desde lo más chiquitito, ¿no? Que son desde casos individuales hasta casos que son muy grandes, que van creciendo y van sumándose. Ujú. Ahora la ventana de tolerancia. Y bueno, como dijo Nati, como les contó Nati un poquito, soy facilitadora de una metodología que se llama yoga sensible al trauma, ¿no? Entonces, desde esta metodología nos presentaron esta propuesta del psiquiatra Dan Siegel, donde nos habla un poco que la ventana de tolerancia vendría a ser como nuestra resiliencia, ¿no? Muchas personas que han pasado un trauma, antes de ir al trauma, el trauma viene de la etimología griega que significa herida. Son heridas sutiles que no vemos, pero están presentes, ¿no? Heridas individuales, heridas transgeneracionales, heridas colectivas, ¿no? A veces yo siempre digo, las personas somos como un iceberg. Vemos lo que publican en las redes sociales, vemos un poco de ellas, pero no sabemos todo lo que hay abajo, ¿no? Tendemos muchas veces también a esa idealización. Cuando venimos a buscar un camino espiritual, voy a idealizar, voy a romantizar. Entonces también puede ser una manera, creo que muy humana, para buscar un poco de aliento cuando se siente tanto dolor, ¿no? Entonces, pensemos que la ventana de tolerancia es estrecha cuando las personas no han integrado sus historias, cuando las personas todavía no han buscado ayuda para resolver sus traumas, entonces pueden estar viviendo fuera de esa ventana de tolerancia. ¿Qué significa vivir fuera de esa ventana de tolerancia? Es estar en un modo hiperalerta, de hiperactivación, todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo en estrés, todo el tiempo reaccionando rápidamente,
o pueden estar viviendo en la hipoactivación, de una manera muy letárgica, muy sumisa, porque son maneras totalmente humanas que ha desarrollado también nuestro sistema para poder sobrevivir, para que ya no nos hagan más daño, ¿no? Entonces no se trata de juzgar a las personas que estén que estén en ese modo, que estén de este modo, sino se trata de entender. Entonces, desde esta metodología de yoga sensible al trauma, lo que tratamos, uno de nuestros objetivos es ampliar esa ventana de tolerancia. ¿Qué significa cuando una persona vive dentro de la ventana de tolerancia? Significa que a pesar que pueda estar pasando penas, dolores, situaciones difíciles, o sea, estas situaciones o estas emociones no van a dominar en esta persona. Esta persona puede diferenciar y decir, bueno, esta es una situación difícil, triste, que me molesta y todo, pero sigue estando dentro de su eh, ventana de tolerancia. En cambio, una persona que de repente está en su hiperactivación, a lo mejor va a tomar acciones que luego se puede arrepentir. También desde la hipoactivación, no voy a hacer nada para que nadie me haga daño, entonces me quedo mejor así. Cuando quizás lo mejor sería decir, desde tu ventana de tolerancia, no, voy a ponerte mi límite. Eso no está bien, pero sigo estando firme, tranquila, pero te digo no. Entonces es un poco así, ¿no? Entonces desde el yoga sensible al trauma, desde de esta metodología que vamos a ofrecer también en Jaramara. Yo voy a estar ofreciendo diferentes tipos de recursos para gestionar mejor nuestro sistema nervioso, para ser más compasivas ante lo que estamos sintiendo, para ir teniendo un nuevo lenguaje acerca de nuestras sensaciones, nuestras emociones, no bajarle a ese nivel de perfección que viene también de mucho del sistema capitalista, es que yo me tengo que sentir de esta manera, es que yo debería de sentirme de esta manera. Y eso hace que nos alejemos de nuestra vulnerabilidad y también nos aleja de darle un lenguaje a nuestro sistema interior, que está haciendo de todo por dentro para poder sobrevivir, para poder integrar las situaciones que no hemos podido integrar, ¿no? Entonces, desde esta metodología de yoga sensible al trauma, las personas van a decir, ah, mira, puedo pedir ayuda, de repente voy a empezar terapia o de repente voy a hacer estos tipos de recursos, porque se van sintiendo también más empoderadas con su cuerpo. Recordemos que el trauma es una pérdida de poder. Entonces, en esa situación, yo no supe cómo reaccionar, ¿no? Como que a veces las personas dicen, pero ¿por qué no hiciste nada? ¿Pero por qué no le peleaste? ¿Por qué no? Porque tu sistema muchas veces se adormece ante esa situación. Muchos animales, cuando están, por ejemplo, que le pasa también a los seres humanos, cuando están en una situación de peligro, lo que hacen para poder sobrevivir, se hacen los dormidos, se hacen los muertos. Casos de niños, por ejemplo, que escuchan a sus padres pelear una y otra vez, se hacen los dormidos para no sentir nada, para no, esto no está pasando. Entonces, tu sistema nervioso va buscando las maneras de salvarte de esas situaciones. Y por eso es muy importante, nunca le podemos decir a alguien que viene a pedir nuestra ayuda, decirle, no, mira, lo que te ha pasado, que se escucha mucho en el camino espiritual, es tu karma. Esto debiste de pasar para que puedas, ¿no?, hacer todas estas cosas. Entonces, estas cosas son sumamente delicadas porque estas personas que se acercan para sanar pueden sentirse retraumatizadas y sentirse invalidadas o sentirse no comprendidas. Entonces es muy importante el lenguaje que estamos utilizando porque a veces hasta nos cuesta escuchar, ¿no? Queremos siempre aconsejar. Y yo creo que es muy importante también una escucha compasiva con cualquier persona que se nos pueda acercar y también tener esa compasión con nuestros procesos, porque también es muy importante. Nosotras como Jaramara, no estamos a un nivel superior de nadie. Nosotras, yo creo firmemente que así como yo estoy sanando mis propios procesos y resolviendo e integrando, también puedo acompañar de esa manera a otra persona. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque así como yo estoy integrando y sanando, también puedo sostener a otras personas. Entonces, eso es muy importante. No tampoco hablamos tanto de la idealización y siempre lo digo desde mis talleres, es muy importante no idealizar a nadie, no romantizar a nadie, recordarnos que todos somos perfectamente imperfectos. Para mí es muy importante eso. Entonces, eso es un poco lo de la ventana de tolerancia. También les hablé un poquito de lo que significa el trauma. A ver la siguiente slide. Mm. La importancia de reconocer un espacio sensible al trauma. Es muy importante eso. Por ejemplo, la Administración de Servicios de Abusos de Sustancias y Salud Mental, SAMSA, nos compartió 4 Rs para poder tener más sensibilidad
e información a la hora de trabajar con este tipo de enfoque, ¿no? Como la primera R sería realize, como que darse cuenta del impacto que tiene el trauma a nivel individual y colectivo en nuestras vidas. Luego también es reconocer todas las vías que existen para la sanación, para la posible recuperación. Como hablaba con las chicas, es muy importante no imponer. Yo no digo que la metodología yoga esencial del trauma sea una píldora mágica. Yo estoy en contra de las píldoras mágicas. Para mí no existen, la venta de humo tampoco. Para mí es muy importante recordar que todo es un proceso, que cada quien que busque lo que mejor le resuene, ¿no? Pero creo que es importante lo que señala esta Administración de Servicios de Abusos de Sustancias, porque nos ayuda a situarnos un poco y a ordenarnos, ¿no? Entonces, la otra R es reconoce también y responde ante estas situaciones de trauma, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué información tenemos? ¿Qué recursos tenemos? Y sobre todo la última R es resiste, se resiste a cualquier situación de retraumatización. Obviamente somos seres humanos, cualquier persona puede cometer errores, pero vamos a estar muy atentas, muy atentos a que nuestros espacios estén muy bien cuidados, sean sensibles, que no obliguemos a nadie, por ejemplo, a cerrar los ojos si no quiere, o que en Shavasana se queden inmóviles. No, nadie se mueve porque si se mueven no son suficientemente espirituales. No, al contrario, vamos a dar siempre opciones. Recordemos, como dije hace un ratito, el trauma es una pérdida del poder. Entonces, lo que hacemos desde esta metodología es darle poder a las personas de decidir, de elección. Ah, yo puedo elegir esto, qué chévere. Entonces, fuera también voy a poder elegir lo que no está bueno para mí y lo que sí está bueno. Entonces, yo he visto grandes cambios. O sea, es algo tan sutil que se va dando también forma hacia la afuera. También el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual en el 2017 presentó los siguientes marcos fundamentales para trabajar con esta mirada desde un espacio sensible al trauma. Por ejemplo, es muy importante la seguridad del espacio. Como hizo Juli, la orientación es parte de la seguridad. Estamos aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos? Porque muchas veces cuando estamos con trauma, cuando estamos con muchas situaciones, no podemos simplemente cerrar los ojos, porque al cerrar los ojos puedo conectarme con situaciones que en verdad me dan mucho miedo. Entonces, al orientarnos, vamos a decir, ah, mira, estamos acá, nos va a ayudar un poquito a estar más presentes, porque recordemos, personas que han pasado por temas de trauma, les cuesta estar presentes, ¿no? Muchas veces, pero tienes que estar presente, léete un libro de Eckhart Tolle para que te ayude, pero no es así. No todas las personas pueden ir al presente, sobre todo si no han resignificado sus heridas. Es totalmente normal que su cuerpo esté tratando de hallarse donde está, porque tu cuerpo todavía sigue viviendo en el pasado, ¿no? Como dice Bessel van der Kolk, les recomiendo leer este libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es un psiquiatra, ¿no? Que ha estudiado los efectos que tienen las guerras, ha estudiado tremendas cosas, y él pone en uno de sus capítulos cómo el yoga, cómo el cuerpo no podía quedar fuera de ningún tipo de sanación, porque nos quedamos en una parte cognitiva y a veces la parte verbal no es suficiente. Nos puede ayudar como una catarsis, pero el cuerpo siempre lleva la cuenta. Entonces, seguridad, sumamente importante. Confianza, darle la confianza a las personas. Por ejemplo, en los espacios de yoga sensible al trauma, evitamos poner algún tipo de olor o algún tipo de música, porque no sabemos si pueden tener algún tipo de gatillos, de flashbacks. Entonces, cuidamos ser los más neutros posibles, ¿no? Opciones, muy importante las opciones. ¿Te parece si hacemos esto o quizás esto? Hasta yo que he sido muy mandona, cuando he adoptado esta metodología, también empiezo en mi vida, ¿no? Ya empiezo como con mis amigas o con mi entorno más cercano. ¿Les parece si hacemos esto, no? Porque me doy cuenta que a veces utilizamos un lenguaje impositorio, porque yo vengo de una educación muy católica, entonces de frente es, haz esto, haz el otro, deberías, que esto, que el otro, entonces ahí nos vamos ya, miren qué interesante, ahí ya nos vamos alejando de nuestras necesidades de escucharnos, porque tenemos que escuchar primero al resto, para poder, ¿qué? Ser aprobadas en el colegio, para poder encajar socialmente a un sistema que en verdad todo el tiempo está lucrando con nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, eso es muy interesante para mí. Entonces, si ya nos vamos alejando de nuestras propias necesidades, de la escucha de nuestro cuerpo, porque cuando a veces dices, no, pero es que mi cuerpo se siente, la gente te mira y dice que tu cuerpo, ¿qué?
O sea, ¿no? Como que suena todavía raro, pero creo que ya se está dando de a poquitos. Entonces, desde algo tan micro pasamos a algo tan macro, ¿no? Entonces, el chico o el líder espiritual vino y me dijo algo, entonces yo como no sabía qué sentía, entonces fui y lo escuché a él. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Entonces, otra parte de las opciones es la elección, la colaboración, ¿no? Porque venimos de un sistema altamente competitivo. Entonces, desde esta colaboración hacemos de que no existan jerarquías. Yo soy tu facilitadora, pero yo no soy tu profesora, yo no soy tu chamana ni tu maestra, ¿no? Tratamos de siempre saber que tú eres la experta de tu vida, tú eres la experta de tu cuerpo. Entonces, por lo menos a mí, que soy superviviente a abusos sexuales, me ha dado mucho poder en mi vida, me ha dado mucha autonomía, mucha intuición, mucha compasión. Entonces, a mí totalmente me resuena todo esto. Y por último, la humanidad compartida, ¿no? Es algo muy hermoso recordarnos que no estamos solas, solos en esta resignificación de nuestras heridas. Lo que me ha pasado a mí, lamentablemente le han pasado a miles de personas. Entonces, sabernos que no estamos solas y solos en este tejido nos da mucha resiliencia, nos da mucha fuerza. Así que eso quería compartir. Creo que me he pasado un poquito, está bien. ¿Cómo podemos reparar? Lo que se me viene en el corazón es empezar por empezar a reconocer, ¿no? Desde lo micro a lo macro, las cosas que nos llevan a alejarnos de nuestra propia sabiduría, como lo dijo Juli Fer, bien, ¿no? Este sistema colonizador muchas veces hace que nos sintamos superiores al resto, superiores a la naturaleza, y ahí empieza el desequilibrio. Algo tan básico como eso, creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta el trauma racial, hay que tener en cuenta las cosas incómodas, porque una vez que les damos nombre, una vez que la visibilizamos, empezamos para mí a resignificarlas. Empezamos para mí a buscar los diferentes tipos de medios para recuperar nuestra voz, para empoderarnos, para reconocer todo el corazón y todo el amor que ya llevamos dentro, ¿no? Para mí es eso, la esperanza es resistencia, el hablar, el cantar, el volver a nuestras raíces es una forma también de reparación. El estar aquí tejiendo esto juntas, juntos, juntes también es una forma de reparación. Ya estamos reparando algo desde ahorita. Entonces, nada, eso quisiera compartir. Gracias, Cris. Sí, la verdad que estos temas tienen mucha dualidad, no tienen mucha complejidad, es muy complejo tratar de tipificar y caracterizar todo este tipo de cosas, pero Cris lo has hecho muy bien, ¿no? Para en verdad explicar no solo qué es el problema, o sea, qué es lo que estamos notando en estas comunidades y en estas situaciones, pero también el movimiento al futuro de qué acciones vamos a tomar para en verdad recuperar y comenzar a cambiar el paradigma y los diferentes pensamientos en nuestra propia conciencia que siguen repitiendo estos patrones en nuestra realidad, especialmente en los contornos espirituales. Y lo que quería agregar con todo esto es que la razón por qué el dolor es más fuerte en situaciones espirituales es que nosotros ya nos hemos acostumbrado a sentir abuso en las sociedades normales, pero en contextos espirituales, nosotras, estamos yendo a estos lugares con nuestros corazones abiertos para sanar justamente estas traumas de abuso. Y lo que duele más es una doble traición de que estos sitios prometen tener esta compasión, prometen tener alta conciencia, prometen tener entendimiento de lo que es ser un espacio sensible. Sin embargo, son los lugares y las personas que te están retraumatizando en experiencias que tú estás viniendo a sanar. Y eso es más, o sea, eso es lo que nosotras en verdad queremos comenzar a tener más conversación. Que,
¿Cómo puede ser que los sitios que nos prometen sanación son los sitios que nos están traumatizando más? ¿Cómo puede ser que estas personas que están vendiendo, porque a la final no, esta se está volviendo una industria casi, lo que están vendiendo sanación son las personas que te están mintiendo hasta más? Y es una ruptura del corazón muy fuerte y es una disonancia cognitiva que muchas personas han tenido muchos problemas en entender. Con lo que quiero decir con eso es que ver abuso en una situación donde estás sanando abuso puede causar hasta más problemas psicológicos y emocionales de lo que ya estás viniendo. Y otra cosa que hemos notado muchísimo es que este tipo de situaciones espirituales atraen a personas que tienen diferentes características psicológicas, lo que hemos hablado muchísimo ahorita, el tema no topes, personas narcisistas, personas sociópatas, personas que no tienen empatía y por su necesidad de ser validados por la sociedad, por su narcisismo, se ponen en situaciones de liderazgo, lo cual causan estas retraumatizaciones. Y Jaramara quisiera no estar en la energía de vamos a acusar a estas personas, vamos a acusar y ser, ¿sabes? Lo que juzga cómo se debe comportar o no comportar. Es simplemente vamos a darnos cuenta de estos comportamientos para que las personas que se encuentran en estas situaciones puedan tomar el liderazgo ellas mismas o ellos mismos para decir un no, para decir aquí no me estoy sintiendo que voy a sanar. Estas situaciones me van a retraumatizar, por lo tanto, yo puedo tomar la responsabilidad de saber que me puedo ir. Y eso es lo que queremos hacer con estas charlas, más o menos. Muchísimas gracias, Fer, Cris y Juliana. Yo, por un lado, estoy sorprendida y eso que han dado pocos ejemplos, pero sorprendida ya de los ejemplos que han dado. Por lo mismo que tú decías, Fer, si quieres puedes dejar de compartir pantalla para que nos vean, digamos, en grande. De que esto uno no lo espera en estos entornos, en un entorno espiritual donde justamente la expectativa es que haya mayor conciencia, que haya responsabilidad, que sea algo donde uno dice, ah, voy a estar en un lugar seguro donde voy a compartir todas mis historias, mi privacidad, sí, mis situaciones que viví, sea en el entorno laboral o con mi familia o algún compañero o mis amigos. Y encontrarse con algo de esto, eso lo que tú decías, es una doble traición. Entonces, y esto juega muy en contra de, de justamente los que sí, los que no son charlatanes y los que lo hacen de manera segura, lo que lo hacen de manera seria y responsable, pues quedan bajo el velo de, no, pues es que todo lo de la nueva era, todo el tema de la conciencia, todo el tema de plantas medicinales, plantas sagradas, eso es pura charlatanería. Y es que, claro, tienen en parte razón porque sí hay charlatanes y lo que contaban, manipulan financieramente y eso existe. Entonces, pues sí, hay gente que es así y toca justamente lo que ustedes mencionan, visibilizarlo, traerlo a la luz y decir, bueno, sí, esta situación pasa y más bien miremos, encontremos lo que ustedes han escrito, espacios seguros donde uno pueda confiar. Demos unos 10, 15 minutos para contar algunas historias, o sea, casos de la vida real, claro, en el grado de detalle en el que puedan, porque obviamente se respeta mucho la privacidad de las personas, entonces, pero pues iniciamos con Fernanda, cada una va a contar como una historia y Fernanda nos va a contar su propia experiencia.
Entonces, muchísimas gracias, Fer. Eso necesita mucha valentía de hacerlo. Nos va a contar una situación que vivió en un retiro y que justamente gracias a esas experiencias tensas, pues nació la idea de Jaramar. Gracias, Natalia. Sí, yo creo que algunas veces hablar de estos temas, como decimos, de manera mentales, no nos damos cuenta por qué es tan tangible. Y voy a hablar sobre una instancia personal, pero también me gustaría mencionar bien, o sea, con ningún detalle, unos casos que también han venido a la luz en los últimos años, por ejemplo, ese de Jorge Llano. Jorge Llano fue un chamán terapeuta que fue acusado en Colombia, de abusos sexuales de una decena de mujeres, fue denunciado públicamente este año, fue reconocido como manipulador psicológico. Porque cometió actos sexuales no consentidos a muchos de sus pacientes, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hubo otra situación que, o sea, Juliana y yo en verdad vivimos personalmente en lo que fue la comunidad del Valle Sagrado, lo cual una persona que fue líder de diferentes proyectos, diferentes, hasta ecstatic dances, ¿no? Diferentes como, estaba en posición de líder, fue acusado por abuso por 14 mujeres con 14 historias y hasta el día de hoy la comunidad lo apoyó, la comunidad decidió por lo que estamos hablando de lo que es la disonancia cognitiva, no querer aceptar estas historias como problemas. Y nosotras en verdad fuimos witness, ¿no? Fuimos, no sé, perdón, cómo se dice eso en español, pero fuimos witness. Pico. Testigos, muchas gracias, perdón, el Spanglish lo tengo hasta acá, pero sí, fuimos testigos de ¿no? esta situación físicamente nosotras estando ahí, fue muy frustrante ver cómo esta situación se dio. Yo misma he sido atacada por personas no queriendo darse cuenta de que esta persona tiene características abusivas, fue psicológico, emocional y también financiero, y algunas acusaciones que cruzaron límites sexuales, no de violación, pero sí de comportamientos no consentidos. Con eso dicho, la experiencia personal que tuve yo fue una de las primeras experiencias que tuve de abuso espiritual, que es el término que muchas personas nos está preguntando qué significa, por qué estamos hablando de esto. Y la razón fue porque yo personalmente tuve la experiencia de, gracias a Dios, por mis propias experiencias en la vida, no llegó a cruzar ciertas líneas personales, pero sí tuve la experiencia de poder ser testigo a este tipo de comportamiento que se unió a lo que es manipulación psicológica, emocional y espiritual. Em, Esta historia fue simplemente que tomé un trabajo en un retiro acá en el Reino Unido, donde estoy ahorita mismo. Este señor había creado su propia manera de sanación con un libro que él mismo había escrito. Esta persona contrató a dos mujeres para que sean las nuevas conductoras de su retiro, una chica de 22 años y yo. A mí me contrató porque yo había trabajado en marketing, había hecho negocios, estoy haciendo investigaciones de psicodélicos, estoy en la industria de investigación y conocí a muchas personas que estaban en ese círculo aquí en el Reino Unido, por lo tanto era una persona útil para él. En lo que hemos llegado al retiro, hemos sido muy aisladas, yo no me podía mover si no era que él me manejaba, no podíamos en verdad movernos del sitio. La comida todo pagado, que teníamos que ser agradecidas por esto, obviamente. La persona comenzó a infiltrar nuestro sentido de ser, nuestra confianza. Si íbamos a algún lado, necesitábamos decirle. Comenzó a decirnos que necesitábamos leer este libro. Si no leíamos este libro, entonces no podíamos ser parte de esta comunidad. Yo, obviamente, como la rebelde que soy, dije, no, gracias, este libro en verdad está bien mal escrito y no me provoca leerlo. Por lo tanto, el pobre señor no estaba muy feliz conmigo. Pero sí, todos los días me decía, ¿por qué no lo has leído? ¿Por qué no lo has leído? Esto es un retiro para sacar tu ego.
ahorita mismo estás en tu ego, por lo tanto no estás tocando el requerimiento. Cuando yo le decía, discúlpame, pero entonces usted no está en su ego también si está haciendo estas actividades, me decía que él sí tenía el derecho de estar en su ego y yo no. Este tipo de manipulaciones llegó al punto que comencé a sentir que mi propio sentido de ser estaba siendo manipulado y ahí es cuando comencé a hacer investigaciones. Me comencé a dar cuenta que hasta mis mismas cosas del internet, el señor lo estaba viendo. Y la chica de 22 años fue bastante manipulada emocionalmente hasta el punto que ella se decidió quedar en el retiro, ahora está casada con el señor y ha tenido un hijo con él. Yo después de 3 meses me di cuenta de este tipo de comportamiento, decidí hablar con él, decidí tener una confrontación con él y me despidió porque claramente yo no estaba conformando a las reglas que este señor nos estaba poniendo y lo enmascaré diciendo que esto era manipulación y prácticamente era una manipulación espiritual en el sentido de que nos decía, si tú no estás en este nivel espiritual, algo está mal contigo, si no me haces caso, vas a tener un tipo de, o sea, un punishment o algo de ese estilo. Y hasta el día de hoy esta persona creo que sigue con ese libro, con ese tipo de cosas y no creo que el negocio está yendo muy bien, pero nadie en verdad quiso acusarlo de este tipo de manipulación. Pero sí, esa fue mi experiencia personal y algo que inspiró mucho crear esto con la intención de poder ayudar a la chica que se quedó ahí, porque yo misma vi la manipulación emocional que le hizo y fue muy fuerte. Em, y pues sí, gracias. Muchas gracias, Fer. Uy, qué experiencia tan tensa, tan difícil de manejar y me parece como relevante señalar, digamos, de todo lo que dijiste, ahí están, digamos, varias de las características que mostraron anteriormente. De hecho, veo que hubo elementos tanto del abuso, algo que quería mencionar también, en otros entornos de psicología también lo llaman violencia, violencia emocional, violencia psicológica, estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay violencia o abuso emocional, psicológico, financiero o material, porque también entonces estaba incluso manipulando de que no te podías salir del lugar, porque no era un lugar en el que tú podías llegar fácil en bus, tren o algo así, sino que dependías de la persona para poder salir a la civilización, pues. Entonces, eso también es una forma, el material y financieramente, claro, porque pues estabas también trabajando para él, entonces es casi como una situación de laboral, pero también espiritual. Entonces, increíble. Bueno, entonces, Cris, Juli, ¿quién quiere seguir para contar otra historia? Yo puedo seguir. Gracias, Fer, por contar. Bueno, le pedí permiso a esta amiga antes de poder compartir esto con ustedes y me dijo que sí, que por favor lo haga. Y básicamente fue en la comunidad de Pisac, donde ella y creo que 4 mujeres más fueron víctimas de esta persona que tuvo una relación, o sea, sentimental, ¿no? Y él aprovechaba que mientras ellas dormían, él mantenía relaciones sin consentimiento con ellas, ¿no? Y encima las grababa. Entonces, una de estas exparejas ve en los archivos, no sé, empieza a investigar y se ve a ella misma en esas grabaciones sin su consentimiento mientras ella dormía y a otras chicas más, ¿no? Eh, Tener las pruebas y tener el video no ha sido suficiente para la justicia peruana, porque él sigue libre, ¿no? Él sigue libre, por eso les decía desde el principio, si nosotros seguimos normalizando este sistema opresivo, patriarcal, ellos van a seguir pasando como si nada y va a haber impunidad hacia estas personas que tienen, de hecho, él
tiene, tiene personas de alto rango que trabajan dentro de la justicia, ¿no? Entonces, imagínense, estas personas que fueron víctimas de él tuvieron que salirse de Pisac por mucho tiempo, pasaron, o sea, una de ellas sigue estando detrás del caso para que él pueda entrar a la cárcel, para que él pueda ser juzgado. Imagínense todo ese desgaste, encima el trauma que han vivido, encima tienen que contar y recontar sus historias para que puedan ser, para poder ser creídas, y eso implica toda una retraumatización. Y hay un reportaje abierto de este caso, o sea, el reportaje está ahí, ¿no? Ha sido visto a nivel nacional. Las víctimas contaron sobre él, diciendo de que él se mostraba, él era todo lo que ellas querían que fuera, ¿no? O sea, esa es una persona muy astuta, ¿no? Como que tú quieres que yo sea eso, eso voy a hacer. De esa manera él las manipulaba, ¿no? Em, lo peor de todo, hay que hablar también de los encubridores, porque cuando pasó todo esto, los amigos de él y la misma comunidad empezaron a encubrirlo, ¿no? La policía fue a buscar, empezaron a cambiar los sofás, los muebles, todo. Entonces, es como que miremos ahí a quién le dan la espalda, ¿no? Y cuando vemos a quién le dan la espalda en la comunidad, ahí vemos el abuso de poder que se está ejerciendo en esa comunidad. Entonces, sí, eso también a mí me ha inspirado a estar aquí en Jaramara. También otra situación pequeñita que yo viví, ¿no? Quizás no de la misma envergadura de esto, pero fue como hace un tiempo en otra comunidad espiritual en Vilcabamba, un chico me dice, estamos en un static dance, y un chico me dice, dame tus datos astrológicos, ¿no? Entonces, como yo lo vi parte de la comunidad, no tuve esa confianza y dije, bueno, ya, normal, le di, y le di también mi celular, me olvidé, me regresé a Máncora en ese momento donde yo vivía y me empezó a mandar un montón de mensajes a decirme, a decirme cosas como, por ejemplo, tú tienes tantos perros, eso quiere decir que tú tienes que sentirte llamada para estar dentro de mí, como tenía como una secta o algo así. Empezó a acosarme de forma así desde el WhatsApp. Felizmente a mí no me intimidó ni nada de eso, ¿no? Pero imagínense a una persona que sí se hubiera creído de todo eso. Entonces, yo tengo un canal en YouTube, o tenía mis redes sociales y él insistía, me mandaba mensajes a cada rato hasta que lo terminé bloqueando. Y igual fue fuerte, ¿no? Como que me decía, si tú no formas parte de esta organización que estoy haciendo, va a haber un terremoto y te va a caer una desgracia. Entonces, todo este tipo de amenazas tuve que vivir, pero bueno, dije, ya, tuve los recursos y la red de apoyo para hacerle frente, pero imagínense a alguien que no los tiene, ¿no? Y eso quería compartir. Vale, muchas gracias, Cris. Una pregunta súper rápida. Cuando decías que estaban durmiendo, ¿era que estaban bajo el efecto de alguna medicina? Una sí, una sí tomaba pastillas para dormir. Ah, Y las tomaba otras, no sé. pastillas para dormir. Sí. Pero imagínate, Ya. no, tú duermes con tu pareja al lado, que supuestamente tienes que confiar, y si yo tengo problemas de dormir, me tomo una pastilla, en la vida te vas a imaginar que tu pareja con la que te vas a acostar a dormir, compartes tanto, te va a grabar mientras que él, o sea, imagínate, y él sigue libre como si nada. Sí. Y Fer, Solo quería agregar que por eso es que cuando hablamos de abuso espiritual, hablamos también de comunidades conscientes y comunidades espirituales, al igual que en ceremonia, al igual que en este tipo de cosas, porque estando en una comunidad espiritual, uno espera que este tipo de normativas y éticas, como son más conscientes, no se crucen. Y hay personas que igual se presentan como un hombre espiritual, por ejemplo, se presentan como moderadores de Tantra, se presentan como, yo soy tu alma gemela, o mira cómo puedes confiar en mí porque yo también soy chamán. Y esas mismas personas, con la ilusión de que son más conscientes y espirituales, igual cruzan líneas como en esta situación. Este hombre vivía en esta comunidad consciente y se proponía como esta persona que iba a ayudar el trauma y ayudar a las mujeres y que era pro lo femenino, y resulta que al final él mismo está grabando y teniendo sexo no consciente o no consentido con las mujeres de la comunidad.
Entonces ahí es cuando estamos también hablando de cómo podemos romper esa confianza con este tipo de comunidades y con la espiritualidad en sí, cuando te estás mostrando en una ilusión, te estás mostrando como una persona que tiene estas éticas para poder hacer cosas más horribles. Y eso es lo que queremos en verdad traer a la mesa. Muchas gracias, Fer. Vale, entonces, Juliana, si tú quieres compartir una historia muy brevemente y después hacemos lo de tapping también muy brevemente y luego sí le damos la palabra al público para que haga preguntas, vayan pensando, las pueden ir haciendo si quieren en el chat. Entonces, dale, Juli. Gracias, Nati. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero es que wow, han expuesto tantas cosas en el espacio que quisiera responder que muchas de las razones por las cuales varias mujeres y también hombres, quiero aclarar eso, que también pues también hay hombres que pasan por víctimas de abuso, pero están en la minoría. Entonces nuestro enfoque es con las mujeres, pero también quiero afirmar esa solidaridad em, que también estamos pues sensibles a todas las personas, pero el abuso sexual es un tema de género. Entonces es importante enfocarnos en el cuerpo femenino y a las mujeres nos enseñan a ser complacientes y a no, o sea, muchas veces cuando decimos no, eso desde muy chiquitas, como cuando, when we assert our assertiveness, cuando somos asertivas, eso por nuestros padres o otra gente adulta no es bien recibido. Nos dicen como que estás siendo un mal comportamiento. Entonces, vamos creciendo y salimos al mundo y cuando entramos a una comunidad espiritual por primera vez, como una mujer joven, vulnerable por el hecho de ser joven y porque en mayor parte vivimos en un mundo inseguro, precisamente porque es extractivo de la madre, ¿cierto? Porque no hay ese respeto, ese cuidado hacia el femenino en la mayoría de lugares, no en todas, pero en la mayoría es realmente una lucha. em, lo que sucede es que escuchamos palabras pintadas, palabras floridas, palabras bonitas. Eso es lo que viene de líderes espirituales o facilitadores. Se escucha todas las palabras y es como, ay, bueno, puedo confiar en ti porque estás diciendo cosas tan maravillosas y lo que tenemos que aprender y lo que estamos dedicadas a enseñar es cómo no confiar en palabras, sino en acciones y la importancia de investigar la reputación de alguien antes de trabajar con ellos. Entonces, bueno, mi historia es una personal que viví en San Marcos, en el lago Atitlán, en Guatemala. Cuando yo me gradué de la universidad, yo me gradué como psicóloga, pero mi sueño era estudiar el alma, porque el origen de la palabra psicología es alma, estudio del alma y pues en mis estudios no iba tan profundo, entonces quise ir en esa búsqueda espiritual y terminé en el lago Atitlán y ahí conocí a un charlatán. La primera vez que lo conocí, mi intuición me dijo, Juliana, esta persona no es alguien seguro, no te metas con esta persona. O sea, mi cuerpo me lo dijo claramente, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué me metí con él? Y no fue de una manera romántica o emocional, sino de una manera espiritual. Em, yo tenía una colega del trabajo, estamos haciendo un voluntariado en un hostal donde se mueven muchos eventos culturales en este lago Atitlán y ella un día de casualidad fue a estar en un bote solita, en un canoe, y estaba en este lago solita cuando se encontró con él
en el agua, o sea, eran solo los dos y él empezó a decir, pues fue como de esos encuentros como mágicos, inesperados y él empezó a decir como que él le podía leer su carta maya, su nahual, que desde allá está la cosmología maya, un calendario choquín y hay mucha sabiduría en esta astrología, o sea, es la astrología maya y hay mucha sabiduría en esto. O sea, cuando uno empieza a profundizar en su espiritualidad, uno quiere tener esta información porque son códigos para el alma, son códigos para uno mismo. Es información valiosa, quiero decir. Entonces, ella le dijo, no, yo soy una viajera y no tengo mucho dinero. Y él le dijo, ah, no, pero podemos hacer otro tipo de intercambio, tranquila, yo vivo aquí, ¿quieres venir? Y ella sintió mucha apertura de él y dijo, bueno, si es solo aquí, vamos. Y él es una persona que vive en el lugar más hermoso de este lago, vive encima de una reserva natural, en una casa muy hermosa. Y ella regresó el día siguiente y me dijo, Juli, no, sí, sí puedes confiar en él. Porque yo tuve esa experiencia y él me leyó mi carta y me resonó todo. Entonces yo como que poco a poco fui abriendo mi mente hacia esta persona. Y recuerdo que me vino a visitar mi mamá desde Nueva York y de nuevo estaba como voluntaria en este hostal y todavía estaba como, bueno, no sé si realmente puedo confiar en esta persona porque yo pues precisamente estando tan interesada por esta información, porque él es como bueno, es un charlatán, pero como se presenta es un chamán de, de esta tradición y hace ceremonias mayas, pero no es una persona indígena, pero bueno, ha recibido algún tipo de iniciación. Y recuerdo que cuando mi mamá me vino a visitar, él no se acercaba a ella para nada y eso también es otra señal de, porque nuestros padres por lo general son este cobijo de protección y cuando hay una persona que tiene malas intenciones, más que todo madres, ellas presienten eso, presienten, tienen esa desconfianza como más clara que uno a veces. Entonces, para mí eso también fue una señal, pero incluso cuando uno es joven está como encontrándose dentro de su rebeldía y quiere experimentar. Entonces, bueno, para no alargar mucho la historia, en fin, yo terminé tomando medicina con él y siento que pasé por un ataque como psíquico, que no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero eso sucede mucho con la medicina y hay que tener mucho cuidado con quién uno decide estar en ceremonia porque al abrir ese portal de entrar a una conciencia más elevada, uno a veces cuando no tiene mucha experiencia, si ya se estuvo formando una conexión, como digo, no fue emocional ni romántica, pero uno siente estas cosas, uno siente que yo sentí de él que había un interés en mí y pues yo quería tener la experiencia de la ceremonia. Y, y bueno, la ceremonia estuvo muy bonita, pero igual me seguí con este sentimiento de que no, pues como que se había aprovechado de mí psíquicamente de alguna forma y yo tenía como el mensaje muy claro de que tenía que hablarle sobre eso. Y también debo mencionar, aquí también viví el abuso financiero de cierta forma porque él me quería cobrar, o sea, creo que me estaba cobrando como 200 quetzales, que es la moneda en Guatemala, por una ceremonia pero al decírmelo,
al inicio me quiso decir 2,000 quetzales y era muy incómodo hablando sobre el dinero y yo también. Y esa es otra señal de charlatanismo, cuando la gente es incómoda sobre hablando de dinero y de cuánto están cobrando por un servicio, es porque no hay ahí esa coherencia, esa integridad, porque cuando uno sabe muy bien qué cuesta un servicio que uno está ofreciendo, no hay que como que ser raro o que se sienta muy incómodo. Entonces, cuando él me presentó el precio de la ceremonia, al inicio, como que charlando, me dijo, es 2,000 quetzales, pero él quería ver mi reacción. Él estaba midiendo si que yo tanto dinero tenía. Y bueno, después de la ceremonia, sí, yo le dije, mira, yo sentí esto y esto y esto durante la ceremonia y pues él con las palabras como que supo cómo pasar la página. Y después me enteré que después de un tiempo que corté así la relación y me enteré que es una persona con una reputación muy mala por robarle a la gente y si yo hubiera tomado el tiempo para preguntarle a gente en la comunidad, incluso gente con quien yo vivía, hey, ¿cuál es la reputación de esta persona? Porque mis experiencias con él, caminaba y saludaba a todos los niños y como que yo veía que era alguien en quien podía confiar porque tenía buena relación con todos los niños del barrio y las familias y aparentaba ser muy amable. Pero después me di cuenta que él ha abusado de otros amigos, les vende activaciones galácticas por muy caro y les termina enseñando como algo más o menos y robando al final del día. Entonces, sí, esa es mi historia con el abuso espiritual y sí hay que tener muchas pilas y también tener muy claro que muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando realmente están adentro y esta necesidad por que otra persona no las dé muchas veces hace que uno quiere ser como elegido, uno quiere ser elegido. También se ve esto mucho en la religión. Uno quiere ser elegido para avanzar y adquirir ese conocimiento y eso bloquea nuestra intuición porque ahora ya estamos entrando en el ego igual como la persona. Entonces es un trabajo profundo que hay que hacer cuando uno realmente está en el camino espiritual y quiere aprender de profesores. Es importante que tengan una reputación eh, buenas, buena. Sí. Muchas gracias, Juliana. Y yo creo que dentro de las historias que han contado y en parte lo que dijeron y presentaron a través de las diapositivas, quiero también que quede como muy claro para todos lo siguiente. Ellas en su página web, en este momento está en inglés, pero prometen que están trabajando para ponerla en español. Los pilares de la prevención, ya lo han dicho, pero lo quiero dejar acá y para que también quede en el video. Reconocer los signos de abuso, de lo que hemos hablado bastante, confiar en nuestros instintos, en lo que sentimos, en que siento que hay algo que no suena bien, buscar soporte en personas que realmente confiemos, en nuestra familia, amigos que realmente sepamos que podemos confiar y educarnos en que es una espiritualidad sana. Entonces, nada del tema jerárquico de que es que ellos saben más y todos los demás, ese es uno de los elementos, pero muchos otros elementos que hemos comentado aquí también. Entonces, yo creo que estamos con el tiempo muy corto para preguntas. No sé, Juli, si más bien le damos la palabra primero para que hagan preguntas y luego, si nos queda tiempito, hacemos lo de el tapping. Listo. Bueno, entonces le damos la palabra a la audiencia para que por favor pueden activar sus micrófonos, hacer las preguntas que quieran o ponerlo en el chat. Recuerden que como está siendo grabado, si activan el micrófono, pues van a salir en la grabación si tienen activa la cámara. Nos escuchamos. Sí, me gustaría hacer una pregunta a Juliana.
en relación con la experiencia que se conoce como espiritualidad negativa, que tiene que ver con el efecto de las sectas y los grupos de manipulación y de control. De eso se ha hablado mucho, pero también ciertamente existe en el mundo espiritual, por decirlo de algún modo, cierto tipo de fuerzas, energías, eh, y al punto a que voy es en qué medida una persona que es víctima de algún tipo de manipulación psicológica es capaz de distinguir la diferencia entre la influencia manipuladora, psicópata de un sectario claramente perverso o con el objeto de, eh, digamos, quitar dinero, etcétera, de aquella que proviene de una fuente de orden espiritual. Eh, ¿hay algún tipo, algún consejo respecto a cómo distinguir una manipulación psicológica de una influencia espiritual negativa? Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para responderla, pero también le voy a dar el espacio a las chicas que veo que también activó esa pregunta algo en ellas. Y bueno, para resumir tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre em, una influencia negativa espiritual que nos afecta como personas, porque somos imperfectos, contra una manipulación más intencional? ¿Te entendí correctamente? Sí, 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 correcto. Entonces, bueno, voy a responder con unos casos. En este caso que compartía Fer al inicio de un líder espiritual en el Valle Sagrado que hace danzas extáticas y que tiene como 14 acusos, pues yo con él tuve una experiencia muy personal de sentarme con él y él decirme, mira, todo esto que ha salido contra mí, no entiendo por qué está pasando eso, porque él me dio toda la lista de todas las mujeres con las que había estado desde su perspectiva. Me quiso llegar a entender que él también era víctima y que también reconoce sus errores, pero que también no era para tanto, no era para tanto. Y yo en ese momento le tuve mucha compasión y dije, ay, sí, yo quién soy para juzgarte, precisamente porque todos tenemos influencias negativas espirituales, para decirlo así, somos muy imperfectos, o sea, creamos daño en nuestras relaciones. Entonces, entré a un proceso con esta persona de sentir compasión y ya decirle a la comunidad de Pisa del Valle Sagrado, hey, yo he cambiado de opinión. Esta persona simplemente es humana, se está responsabilizando porque me lo dice, yo lo creo, entonces, pues ya para que sepan que yo estoy bien con sus eventos. ¿Y qué sucedió unos meses después? Eso es lo que sucede en los narcisistas. Ellos son muy inteligentes, usan a las personas con mucho carisma, o sea, tienen un carisma muy amplio, le llegan a los corazones de las personas y ya cuando cogen, reciben lo que necesitan de ellos, es como que ya los echan, como que cumplió su papel y va a la próxima grupo de personas para que los apoyen en su misión. Y entonces, por detalles que no voy a compartir, porque él no cumplió con su palabra y caí en cuenta que se había aprovechado de mí, ¿cierto? Como que me manipuló para que yo estuviera de su lado, para que pudiera tener compasión hacia él, para que la gente en la comunidad como que ya pudiera tener también, ya bajar la guardia con él. Y lo que ha sucedido en ese caso, yo diría, es... em, son ambas, como que digo mucho, los perpetuadores, no todos están tan conscientes de lo que están haciendo. O sea, son las dos cosas. Se manipula, pero de una manera tan inconsciente que ni, o sea, no son capaces de reconocer que lo están haciendo.
Entonces, es una influencia negativa espiritual, pero también es esta falta de reconocer la humanidad del otro al punto de reconciliar, porque yo diría que una persona puede identificar la diferencia viendo qué tanta apertura tiene esta persona para escucharlos y reparar. Entonces es muy contextual, depende en la situación, pero cuando una persona que está cometiendo abusos no se vuelve curioso sobre por qué tiene pues una lista larga de mujeres que están diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando no tienen esa actitud de curiosidad, pues entonces es así que una víctima puede identificar que no es solo una imperfección del ser humano, sino una energía negativa espiritual, sino que realmente es una persona probablemente narcisística y que manipula y extrae y no tiene sensibilidad y causa daño. Entonces, no sé, chicas, si ustedes quieren agregar. Vale, algo breve para darle la palabra también a más personas que quieran hacer preguntas. Disculpa. Sí, no sé, en términos chamánicos, ¿no? Uno puede decir que una persona que está en estas frecuencias más bajas, más negativas, son vessels, no sé cómo se dice eso en español, disculpa, pero pueden funcionar como, este, disculpa, la palabra no me viene, pero Vasija, amiga, vasija. vasija, o sea, vasija para entidades oscuras, ¿no? O sea, si vamos a hablar en términos chamánicos, pueden ser energías demónicas, entidades parasíticas, y en momentos en ceremonia, ¿no? Nuestro aura o nuestra, ¿cómo se dice? Magnetismo, ¿no? Nuestra aura puede tener huecos donde estos parásitos pueden entrar en nosotros. Y eso es una conversación que también se tiene. Por ejemplo, una persona o un chamán puede decir, ah, no fui yo, fue la entidad que está viviendo en mí o que está actuando con mi cuerpo. Y puede que sea verdad, pero en ese sentido, ese chamán entonces no debería ser líder de un grupo, por lo tanto, porque si estás tú mismo no teniendo tu comportamiento, tu higiene espiritual, con quién estás trabajando, qué entidades estás trabajando, y estás dejando que esas entidades trabajen por ti para seguir abuso, seguir retraumatización, que en muchas de estas situaciones, por ejemplo, la persona del retiro donde yo estaba, yo veía que había una entidad enorme en este señor. Como persona chamánica, como chamana practicante, también era mi trabajo poder pelear contra esa entidad. Sin embargo, esa no es excusa para en el mundo material seguir retraumatizando a mujeres y a personas. Y eso es algo que sí se ve muchísimo también, ¿no? La excusa de que, esa no fui yo, fue la entidad demónica. Y algunas veces sí lo es, algunas veces en verdad sí lo es, y eso es el abuso espiritual, pero no muchas personas tienen el conocimiento ni la habilidad de sanar en esas realidades y en esas dimensiones. Y por eso se necesita a chamanes que sí están dispuestos y con la capacidad y con el conocimiento de pelear estas entidades en esas dimensiones. Pero si no, entonces esa persona no debería ser líder. O sea, esa persona necesita ir a sanar las entidades antes de estar en una situación así. Excelente, Fer, muchas gracias por complementar. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Entonces yo hago una última pregunta. Eh, con respecto a, digamos, yo estoy viviendo una situación así. Eh, tuve la fortuna de encontrarme con esta información y he identificado ciertas cosas. ¡Ah! Esto como que me puede estar pasando. Sea en un entorno espiritual o puede que no, pero reconozco que puede haber algún tipo de abuso emocional, psicológico o financiero, esperemos no sexual. ¿Qué hacer?
Cris, no sé si quieres tomar esa pregunta, pero voy a decir un poquito. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer en ese momento es darse amor propio, tomar un momento para sentarse contigo mismo y reconocer las características que estás pasando, hablar con alguien que confías. Eso es muy importante porque la historia que tú tienes, si cae en oídos de personas que no confían en ti o no te creen, vas a sentir una pena hasta más enorme si la persona no es sensible. Así que por favor, comuníquense con alguien que saben que les va a creer y van a confiar en ti. Traten de salir de la situación lo más rápido posible a una casa donde se sientan seguras o seguros. Salirse de la situación es la prioridad número uno en esa situación. Si, por ejemplo, es con alguien que trabajas con esa persona, no es necesario salir de esa situación físicamente. Lo primero que se puede hacer es, otra vez, contarle la historia a quien te confías y buscar el momento en hablar sobre esta situación con otras personas alrededor tuyo que pueden creerte y también decir, vamos a trabajar juntos para reconocer este tipo de cosas. Cuando te sientas tú con la confianza, puedes traérselo a la persona. Algunas veces es recomendable estar con otras personas que ya ven el mismo patrón que tú para que tú no seas atacada, si esto es en un sitio de trabajo, por ejemplo, y poner boundaries, ¿no? Poner, si necesitas físicamente, si necesitas verbalmente, decir, yo no quiero estar en esta situación, yo no necesito lidiar contigo. Ese tipo de comportamiento es límites, gracias. Es muy importante lo que dicen stonewalling, es una palabra en inglés que lo dicen, de poner una pared para que cualquier acción que esa persona te esté dando se refleje a esa persona otra vez. Tener protección, si estamos hablando de situaciones psíquicas o espirituales, protección psíquica, emocional es muy importante. Este, y poder ser una voz para, o sea, para darle vista a las acciones. Si ves que alguien te está en ese momento atacando emocionalmente, tener la confianza de decir, discúlpame, eso es un ataque emocional, yo no tengo que contestar a eso. Con más hablar del tema, con más ponerle luz a lo que están haciendo las personas, eso ayuda bastante para que las otras personas se den cuenta. No es fácil, por favor, con mucha protección. Súper. Cris, ¿quieres complementar con algo? Como queda poquito tiempo, no quiero explayarme tanto, pero creo que Fer dijo todo y sobre todo yo agregaría recordar que nada es de un día para el otro, tenernos mucha paciencia, mucha compasión, que el camino también de resignificar nuestras heridas no es lineal y nunca tiene que ser como el de la otra persona. Recordar que no estás sola, lo que te ha pasado a ti les pasa a otras personas y esas personas han podido salir adelante, así que tú también vas a poder hacerlo. Busca tu red de apoyo, que es sumamente importante. Si no estás lista para hablar, también está bien, toma el tiempo que necesites. Y en Jaramara, por ejemplo, puedes también contar con nosotras, puedes contar tu historia, donde la vamos a cuidar, la puedes contar también de forma anónima, donde también vamos a abrir diferentes tipos de recursos, vamos a estar ofreciendo cosas y ya pueden entrar ustedes a la página de Jaramara, a la web o a las redes sociales también, para que vean los servicios con los que vamos a contar. Y nada, eso, ¿no? Eso agregaría. Muchas gracias, Cris. Si quieren, alguno de ustedes pongan en el chat la página web de Jaramara para que todos la tengan ahí como a la mano. Y yo pues solo para concluir, digamos, también reiterar el tema que esto no es solo de mujeres, esto también, o sea, hay mujeres que también pueden ejercer este tipo de manipulación, control, este tipo de diferentes tipos de abusos, sí se ha encontrado, solo que pues es menos frecuente. Pero no es que estemos estigmatizando a los hombres, no, no, no. Sabemos que es una cuestión que viene desde muchísimos siglos
Entonces, es más por eso de una situación de la sociedad en general occidental que tiene estas situaciones más frecuentes en hombres. Pero apoyamos completamente a los hombres que también pueden estar viviendo estas situaciones. Y sobre todo, pues también que es algo también no muy esperado que venga de parte de mujeres. Bueno, entonces, pues ya para concluir el evento, entonces, pues primero, pues darles a ustedes las gracias, a ustedes tres, por este hermoso espacio, por compartir todos sus conocimientos, su experiencia. Muchísimas gracias. Pues yo les voy a compartir los próximos eventos. Entonces, en 3 semanas, el 13 de septiembre, este es un evento como más exclusivo para personas que son miembros de la Scientific and Medical Network, para personas como ustedes que han contribuido voluntariamente a apoyar el proyecto de la Scientific and Medical Network en español. Entonces ustedes están cordialmente invitadas a este espacio que se llama Creando Lazos, que es un espacio informal, como una charla, más una conversación. No hay un orador, de hecho no hay una temática en específico, sino un espacio de mucho respeto, mucha empatía, donde la idea es que la gente se pueda sentir segura de compartir sus experiencias, crear conexiones, y para cualquier persona que también haya hecho alguna donación, así sea una donación por el valor mínimo que sea, le abrimos el espacio también. Entonces, todos los que hagan alguna donación para apoyar pues todas nuestras actividades, pues también son bienvenidos en esto y todos los otros colaboradores que hayan apoyado con el proyecto. Y el siguiente evento donde ya tendremos una oradora. Ya les comparto, disculpen aquí. El siguiente evento es nuestro primer evento bilingüe. Entonces, es Darcia Narváez. Ella va a hablar en inglés porque es el idioma realmente que más domina, aunque también domina el español, pero no se siente totalmente segura en español, entonces lo va a hacer en inglés y de todas maneras va a traer a su propia intérprete para que le ayude a hacer interpretación simultánea. Se llama el evento El Nido Evolucionado, criterios de referencia para construir una naturaleza humana típica de nuestra especie. Entonces, todos bienvenidos, es el sábado 28 de septiembre, entonces ya está abierto pues el registro, si están ya, digamos, suscritos a nuestro boletín mensual, entonces ahí pueden registrarse para que les puedan llegar la información para que se puedan conectar. Yo de todas maneras pues dejo cuando quede la grabación en el video de YouTube, que hay el vínculo de la Scientific and Medical Network en español para que consulten toda la programación de eventos y se puedan unir a todas nuestras actividades. Entonces, pues nada, con esto pues doy cierre. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes, a todos los que se pudieron conectar. Muchísimas gracias aquí por su presencia, por sus preguntas y también pues entonces Cris, Feri y Juliana para que se puedan despedir. Les doy la palabra. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Nati, por este hermoso y tan necesario espacio. Gracias, Fer y Juli, por compartir nuestras voces, nuestros tejidos, nuestras formas de ver la vida y eso, ¿no? Tolerancia, amor, mucha compasión también para nuestros caminos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Esperamos hacer más charlas y hablar más y difundir. Vale, Juli, si quieres despedirte también.
Ok, se me había frizado, pero ya regresé, ¿cierto? Ujú. No, quiero dar las profundas gracias por para hablar sobre Jaramara, sobre el agua, sobre el despertar espiritual, sobre la necesidad por tener coherencia, integridad, ética. Muy agradecida de ser parte de este proyecto con Cris, con Fer, Natalia, gracias por visibilizarnos, porque estamos haciendo un trabajo de poder establecer estas éticas. Entonces, elevo un rezo para que todas nuestras relaciones se sigan armonizando y que reconozcamos que nuestra naturaleza es buscar la felicidad, es buscar la calma, que a pesar de cualquier remolino, alto, bajo, que siempre podamos regresar a ese centro, a ese punto en la mitad, a ese espiral que nos permita tener esta conexión universal con el tejido de toda la vida. Entonces agradezco nuestro tejido, todo lo compartido y bueno, hasta la próxima. Vale. Muchas gracias entonces a todos, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias, gracias.